Ok, creo que ahora sí ya estoy grabando. Pueden ver, Chava, ¿me puedes contestar, por favor? Activa el micrófono. ¿Pueden ver otra vez la diapositiva? Sí, Inge. Sí, ok. Ahora Sí, Inge, seguimos. todo bien. Y me parece que ahora sí ya, creo que ahora sí ya no la regué, ahora sí ya estoy grabando bien. Entonces, claro que queda, que hace un transductor. Un sensor convierte parámetros físicos a salidas eléctricas. Sensores son como los que utilizan, por ejemplo, ustedes, como los electrodos. Esos sensores lo que hacen es convierten parámetros físicos, en este caso, las contracciones musculares. Es un efecto físico, porque si recuerdan por ahí sus clases de física de la secundaria y la prepa, un efecto físico, pues prácticamente no cambia ningún parámetro. ¿Qué parámetros físicos puedo medir? Bueno, puedo medir aceleraciones, puedo medir las fuerzas gravitacionales, etcétera, etcétera. Puedo medir todos esos tipos de cosas. Y normalmente esperamos que, al igual que el transductor, convierta la energía, este tipo de información en información eléctrica. Por último, un actuador convierte una señal eléctrica en una señal física. Ustedes han utilizado por ahí algunos tipos de actuadores, como stepper motors o servomotores o simples motores de corriente eléctrica para poder funcionar de esta otra manera. Pero también un actuador lo conocemos a través de cómo utilizamos energía eólica o energía hidráulica para convertir eso en desplazamiento o movimiento a través de pistones. Esos pistones, pues a pesar de que no son muy utilizados en electrónica, perdón, o en el campo de la biomédica, se utilizan mucho en cuestiones automotrices. Entonces también es como una energía eléctrica la llegamos a convertir en un movimiento, en este caso, mecánico. Bueno, esto es algo similar a lo que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué tipos de sensores tenemos nosotros? Nosotros normalmente utilizamos tres tipos de sensores. Esos sensores son de tipo resistivo o de efecto resistivo, efecto inductivo y efecto capacitivo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, podemos transformar cómo analizamos las resistencias o los efectos resistivos en simples potenciómetros. Esos simples potenciómetros sabemos que al momento de que nosotros medimos una perilla, esa perilla normalmente va a dar una resistencia diferente. O si recuerdan su práctica de la temperatura, en la práctica de la temperatura eran efectos resistivos que al momento de calentarnos variaba una resistencia y esa resistencia la podíamos nosotros medir con el multímetro. ¿Cómo calentaban la resistencia? Normalmente la calentaban a través de exponer el termistor a agua caliente y ese efecto era medido de forma. Normalmente ustedes han utilizado probablemente este primer potenciómetro, que es el potenciómetro más común. No sé si estén familiarizados con esto, se le conoce como trimpods y estos de aquí se le conocen como potenciómetros lineales. En la parte de arriba tengo tres efectos de cómo funcionan estos tres potenciómetros. Prácticamente hacen lo mismo. Lo que hacen es, puedo ver aquí que tengo una fuente de voltaje, la cual tiene una parte positiva, una negativa, y me dice que es un voltage input. De este otro lado me está diciendo que esta esferita de color negro y esta segunda esferita es la polaridad positiva y negativa. ¿Cómo funciona un potenciómetro? Por ahí en sus clases de manejo de equipo les debían haber dicho, bueno, si este es un potenciómetro de 10 kilos y yo giro el potenciómetro y mido la resistencia entre la terminal del centro y la de la izquierda con la de la terminal del centro y la derecha, digo que son 10 kilos y coloco que el potenciómetro aquí encuentro 6.2 kilos, ¿qué pasaría con el restante? Los otros 3.8 kilo ohms que tengo en el potenciómetro se van a encontrar entre esta parte de aquí. Entonces, lo que hace un potenciómetro es simple y sencillamente un divisor de voltaje, o lo utilizo como divisor de voltaje. A medida que yo voy variando esto, pues también me va variando el valor del voltaje que estoy sensando. Aquí es una representación en un breve sketch de que, bueno, a medida de que esta flecha que está aquí apuntando hacia el zigzag que tengo adentro, más elevado esté o más hacia abajo esté, me está indicando que hay mayor resistencia. Entonces, si en este diagrama me muestra que la flecha está casi hasta el tope, puedo determinar que son prácticamente estas dos terminales que yo tengo aquí. De los 10 kilos, podría decir que prácticamente toda la resistencia se encuentra en esta zona y por aquí me está dejando una pequeña parte de lo que es la resistencia.
¿Qué debería pasar con el efecto del voltaje? Bueno, pues el efecto del voltaje, recordemos que en divisores de voltajes, entre mayor sea la resistencia, mayor es el consumo o la demanda de voltaje que tiene en este caso. De este otro lado, tengo un efecto similar. Y bueno, pues así funcionaría este potenciómetro, ¿no? Hay 3 terminales en los que prácticamente entre más aleje esto, pues puedo controlar el qué tanto es la resistencia hacia un lado y qué tanto es hacia el otro lado. De este otro lado, pues tengo el mismo efecto, prácticamente es el mismo circuito, una fuente de voltaje conectado a toda esta resistencia completa, y lo que yo mido es prácticamente de esta aguja de reloj que tengo aquí, entre más se acerque a la fuente de voltaje hacia un lado o hacia el otro, pues obviamente estoy llevándolo más hacia lo que serán los límites, y a mí me permite medir estos voltajes. Entonces, pues me permite calibrar o poder controlar exactamente el voltaje que estamos deseando. El potenciómetro es muy similar a lo que son los trimpots. El potenciómetro nada más tiene una vuelta y ni siquiera son vueltas completas. Llegan a medir, tienen una angulación de 270 grados. No son tan precisos. Para cuando se ocupa información más precisa, un sensor todavía más preciso, podemos llegar a utilizar trimpots. Estos trimpots tienen aquí en esta pequeña parte dorada lo que es la misma perilla que tendría aquí. A medida que yo lo vaya girando puedo determinar un diferente nivel de resistencia, pero son tan precisos que en algunas ocasiones son un poco tediosos de utilizar. ¿Por qué menciono que tediosos? Bueno, por el hecho de que hay veces que le tienes que dar muchas vueltas para llegar al valor indicado. Y al igual que nosotros está aplicando, que los otros dos ejemplos, se le aplica una fuente de voltaje, y pues a medida que esta espiral de aquí más se está alejando de lo que es la hélice, pues más puedo entender que más resistencia le corresponde o incluso menos resistencia, y me está afectando este nivel de voltaje. Si quieren aquí, muchachos, hago una pequeña pausa. ¿Todo bien? Pues, activen los micrófonos si quieren. Ah, sí, que todo bien. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Ya comieron? Ok, gracias, muy amables. Este que llena mucho mejor rico. Bueno, ¿cómo Prosiga, funcionan dije, estos? prosiga. Gracias, Paco, muy amable. ¿Cómo funcionan estos sensores resistivos? Estos sensores resistivos tienen que ver exactamente con las vueltas que tienen internamente. Un potenciómetro por dentro tiene una figura en la que prácticamente es como un cono. Si pensamos en un cono, exactamente en la parte de hasta abajo, pues es prácticamente un valor donde es nulo. Pero a medida que voy haciendo, me voy alejando de la punta, puedo encontrar que entre más arriba esté, pues obviamente el área es mucho mayor en la que me encuentro. Entonces, los potenciómetros funcionan algo similar. Necesito 4 parámetros prácticamente para poder determinar la resistividad que existen en nuestros sensores. Entonces, la resistividad se dará pensando en lo que es el material resistivo, medido por Rho. Luego tendré la longitud que tendrá el material resistivo, y en última instancia, el área de trabajo en la que se esté encontrando. Aro hace tiempo y yo dábamos la materia de manejo de equipo, entonces pensábamos muchas estrategias de cómo hacerle para enganchar a los alumnos, o enamorarlos un poquito más de lo que era la carrera. Lo que hacíamos era determinar efectos resistivos de maneras divertidas. ¿En qué se basaban estas maneras divertidas? Bueno, hacíamos breves experimentos en el laboratorio, algo similar a esto. En este caso, esto es un simple sensor resistivo. Este sensor resistivo está basado en que nada más necesitas un lápiz y un pedazo de papel. Si mides la resistencia del lápiz o trazas una línea a un lado y tienes aquí un área o este rectángulo que está aquí, y este rectángulo lo empiezas a colorear con mucha paciencia y prácticamente no hay ningún valor faltante, y mides la resistencia de lo que es el área, ¿qué pasaría? Bueno, a medida de que las puntas, entre más se encuentra una dentro de la otra, me está haciendo algo similar al efecto que estábamos buscando ahorita. Estas dos puntas, por lo que estoy midiendo, es prácticamente las terminales de qué tan alejado está la resistencia. ¿Qué pasaría en caso que la resistencia más se empiece a alejar de lo que es la punta de origen? Bueno, pues como lo decía la ecuación anterior, en esta parte hay un área mucho mayor.
por lo cual la resistencia será mayor en esta parte. Y pues obviamente entre más lo aleje de lo que es la medición, tendré un efecto mayor. ¿Qué hacíamos Aro y yo? Tratábamos de encender LEDs con esto, y pues los LEDs le aplicábamos una fuente de voltaje de un lado, y poníamos una batería de 9 voltios con una terminal a este otro lado, y empezábamos a alejar el LED. ¿Qué era lo que pasaba con el LED? El LED, a medida de que iba variando la resistencia, pues también lo que iba haciendo era, variaba la intensidad de luz. Entonces, son efectos muy, muy simples, pero creo que demuestran muy bien qué es el efecto de la resistencia. Esto de aquí, obviamente le puedes dar la forma que ustedes quieran. En el caso de los potenciómetros, ellos les dan una forma, en forma tipo circular, en los que en esos efectos controlan, déjenme encontrar una imagen, potenciómetros. Ok, aquí, esta imagen. Si ven aquí, en esta imagen, no sé si se alcanza a percibir muy bien. En esta imagen está haciendo exactamente lo mismo que en el video. A medida de que más se aleja el medidor del centro de la zona 1, pues ¿qué es lo que está pasando? Tiene una área mucho más grande, por lo cual pues, la resistencia obviamente tendría que ser mayor, y eso me permitiría a mí hacer un control de lo que es la resistencia y el nivel de voltaje que necesito. Muchos efectos de experimentos con efectos resistivos existen. Por ejemplo, esto de aquí, este experimento ya un poquito viejo, a lo mejor ya lo necesitaría actualizar, muestra una banda en la que estas dos líneas que están aquí de forma un tipo horizontal, tienen una banda que está cruzada. Esto de aquí es un antebrazo. ¿Qué es lo que hace el antebrazo? El antebrazo tiene un sensor diferente, pero de la misma manera un sensor resistivo. En esto de aquí lo que se hace es se mide la deformación del brazo sobre una arteria. Cada vez que hay una pulsada o una pulsación por los latigazos del corazón, lo que me está generando aquí es que tiene estos pequeños hilos, los que estos hilos se van deformando gracias a que son elásticos. Entonces prácticamente están midiendo la resistividad del circuito. Si yo controlo o genero una gráfica de cómo se modifica mi brazo, puedo encontrar algo como esto. Si recuerdan por ahí su práctica de pletismografía, tiene un efecto muy similar a lo que es la oxigenación en el cuerpo. Porque, bueno, pues esto me determina exactamente, o me puedo determinar los niveles de oxigenación con base en qué tanto se está deformando estos efectos. Entonces, estas resistencias se utilizan mucho. No lo pudimos llegar a hacer, nos faltó tiempo, pero el Biopac, por ejemplo, tiene una banda que se coloca sobre el pecho, y a medida de que tú estás respirando o estás aumentando la capacidad pulmonar, tiene unas bandas como estas en las que estas bandas se deforman, y esa deformación genera un efecto resistivo en el que al momento de medirlo, pues me permite medir la capacidad pulmonar que se está generando o qué tanto estás respirando y exhalando en esos instantes. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Todo bien. Me gustaría saber por qué ya no Todo puedo bien, ver profe. la videoconferencia. Participantes, ¿no? Pero esto no. Todo bien, entonces. Bueno, ¿seguros? Fácil entonces los sensores resistivos. Bueno, Por ahí tengo un segundo tipo de sensor, un sensor de tipo inductivo. Estos sensores inductivos son muy fáciles de encontrar, o todos prácticamente hemos expuesto alguno. Si alguna vez han ido a un concierto o a un bar, han viajado en avión o cosas por el estilo, normalmente utilizan este tipo de sensores inductivos, en los cuales los sensores inductivos, incluso cuando sales de una tienda de ropa o hasta del simple supermercado, te estás expuesto a un sensor inductivo. En los centros comerciales o en los supermercados se encuentran unas barras paralelas, en las que las barras paralelas normalmente miden la inductancia de los dispositivos o de los objetos que están saliendo. En la ropa es muy común que tengan unos broches que cuando los tratas de quitar los broches
sueltan una tinta para manchar la ropa, en dado caso de que te lo estés robando, o incluso en algunos objetos tienen como unos stickers en forma de espiral, en los que esos stickers te generan un campo inductivo mucho más grande. En los aeropuertos es muy común de que pasen como, no sé cómo decirlo, como Pues de seguridad. una herramienta de mano, exactamente. Los de seguridad pasan una herramienta de mano alrededor de todo tu cuerpo, esperando encontrar piezas metálicas. ¿Por qué? Porque el metal es un material que en muchos de los casos, bueno, puede afectar los campos inductivos, y al momento de afectar los campos inductivos, esas mediciones son fáciles de detectar para poder determinar pues un nuevo efecto. ¿En qué se utiliza en biomédica? Bueno, en biomédica normalmente se utiliza mucho para concentraciones de agentes químicos. Es muy común que en tumores cancerígenos tengan muchas concentraciones de metales, y esas concentraciones de metales son fáciles de detectar a través de estos sensores inductivos. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, el campo inductivo normalmente me depende de, como ustedes saben, inductores, estoy hablando de bobinas. Entonces necesito el número de vueltas que eso me dará, la inductancia, la forma geométrica de la que esté hablando, porque normalmente tendrá un efecto si la bobina es de forma cuadrada o es de forma circular, o muchas bobinas conectadas entre sí, y la permeabilidad del efecto del medio. Es muy común de que, por ejemplo, en los aeropuertos te miden a través de una permeabilidad del efecto del medio, que en este caso es el aire. Entonces, esa permeabilidad no tiene una gran variación. El aire no afecta mucho. ¿Por qué? Porque normalmente el aire no es un material que me pueda afectar un campo inductivo. ¿Cómo funcionan estas imágenes de aquí? Son efectos simples en los que prácticamente, bueno, puede depender, yo puedo medir el efecto inductivo entre la terminal C y D, dependiendo de la bobina 1 y la bobina 2, qué tanto se alejen una del otro. Si una bobina está más cerca de la otra, pues obviamente un efecto inductivo será mucho más grande, y entre más la aleje, el efecto inductivo será mucho mayor. O tengo este segundo ejemplo. ¿Qué pasa si toda la bobina, esta espiral que encuentro aquí en el centro, es prácticamente el mismo, y al momento en que yo le paso un objeto metálico por el centro, ¿qué pasará con este objeto? Puedo ver que si el efecto metálico pasa hasta el final, desde la terminal C hasta la terminal D, pues prácticamente variará en todo el efecto inductivo que tenga. Pero si nada más puedo medir una pequeña parte o afectar una pequeña parte, pues obviamente el efecto inductivo entre esta parte será mucho mayor. Estos dos casos, bueno, tercer caso, en el caso C, me está hablando de qué pasa si a una fuente más... Chat. Profe, Elías, ¿puedes repetir eso de volada? Muchachos, si alguien quiere interrumpirme, no pasa nada, mejor activen el micrófono para no estar desatento tanto del chat, por favor. Ok, lo repito entonces, mencionaba, supongamos esto de aquí. Creo que ahorita, Elias, tengo un ejemplo de Texas Instrument que les va a quedar un poquito más claro. Tengo aquí dos bobinas, en la que prácticamente sí, una terminal de la bobina está conectada a la otra, pero puedo ver que las bobinas, al momento de estar separadas, si yo acercara esta bobina 2 a la bobina 1, prácticamente haría una variación de lo que es el campo eléctrico, entonces, el campo inductivo. Entonces, al determinar el campo inductivo entre las terminales C y D, encontraría que a medida de que más se acerquen, pues obviamente es más el efecto, y entre más se alejen, pues obviamente, perdón, entre más se acerquen, más el efecto, entre más se alejen, mucho menos el efecto. De aquí, lo que tengo es esta varilla, que supondremos que es una varilla metálica, que a medida entre más se acerque al material o más penetre toda la bobina completa, lo que me hará es que prácticamente generará un campo inductivo mucho más grande o mucho menor. Déjenme buscar un video. Bueno, es un video un poquito largo, pero veamos qué pasaría con los efectos inductivos. Esto de aquí es exactamente lo que estamos hablando. De hecho, es esta segunda explicación que tengo aquí. Tengo una terminal C y una terminal D a la que le estoy aplicando. Están conectadas prácticamente a través de una bobina, una espiral, y voy a ver cómo al momento de que yo aplico un material que esté deformando el campo inductivo, qué es lo que va a pasar.
Como pueden ver, aquí hay algo, un efecto medio extraño. Podemos notar que este material, no sé si es aluminio, esta pieza de aluminio, para empezar, se encuentra suspendido. Esto de los efectos suspendidos lo pueden encontrar en lo que son los trenes. Los trenes de efecto inductivo, normalmente los que van flotando sobre las vías del tren, y lo que hacen, aplican este tipo de campos inductivos en los que al momento de aplicarlos genera una repelión del material. El problema es que aquí, en este caso, la bobina está tratando de repeler al material en todas las direcciones. Esta repulsión o repulsión, creo que se dice, del material, lo que va a hacer es generar energía. Esa energía, obviamente, como dice la física, tiene que ser convertida en otra. En lo que va a ser convertida es en calor. Me voy a adelantar un poquito. No sé si se alcanza a notar, pero se puede percibir que la pieza ya no es plana en la parte de arriba. De hecho, ya se está dando un efecto Ya, de parece que redondeo. se está quemando. Ajá. No, se está fundiendo. Lo que está pasando es que se está fundiendo. Aquí en este caso está llegando a lo que es el rojo vivo. Es tanto el campo inductivo porque está prácticamente encerrado. En este caso va a llegar a algo a lo que se le llama rojo vivo. Este color blanco que ustedes están viendo, bueno, sé que me dirán, profesor, no es blanco, blanco. No lo quiero perder porque ahorita va a pasar algo medio extraño. Pero prácticamente cuando esto se llega al rojo vivo, espero que hayan escuchado esa expresión. El rojo vivo realmente no es ni siquiera un rojo, es una tonalidad de blanco. En el espectro electromagnético de la luz, prácticamente el blanco es la combinación de todos los colores. El negro es la ausencia de todos los colores, el blanco es la inclusión de todos los colores. Entonces, el rojo vivo es prácticamente el momento en el que de aquí, para nosotros, debería pasar a ser transparente. ¿Por qué debe pasar a ser transparente? Porque llegaría a un punto en el que más se alejara del espectro de la luz, en el que ese punto entraría a una luz no visible por el ojo, lo que sería rango de luz, lo que sería el efecto infrarrojo. Ese efecto infrarrojo nosotros no lo podemos llegar a percibir, pero más o menos estoy hablando de una imagen como esta. Creo que ya por allí en alguna clase les estoy hablando. Entonces la pieza más o menos está generando este punto de aquí, pero entre más se aleje, lo que pasaría en el siguiente punto es que me debería entrar un espectro infrarrojo, como lo puedo llegar a ver aquí. En teoría debería pasar a ser transparente, pero pues este efecto no se da mucho. Va a pasar un efecto antes de que la temperatura alcance ese punto, pero pues aquí podrían decir, esto ya no es rojo, esto ya es blanco. ¿Por qué le pone el lápiz? El lápiz lo está poniendo únicamente para mostrar que esto de aquí es líquido. Y listo. Bueno, eso es más o menos lo que son los efectos inductivos. Entonces, Elías, no sé si tengas alguna otra pregunta, o este video te ayudó un poquito a explicar más de qué era lo que hacen los efectos inductivos. Elías. Sí, ya
Más o menos es que no encuentro el botón para desmutearme, pero sí, ya entendí. Ok. Entonces, pues los efectos inductivos, muchachos, prácticamente se tratan de cómo la deformación de la espiral, el que está encerrando, pues me permite generar una medición de un campo inductivo nuevo. Hace tiempo, eh, trabajaba en Continental y tenía muy buena relación con nuestros amigos de Texas Instruments, por ahí con ellos, y tenían un dispositivo que me llamaba mucho la atención, era esto de aquí. Este pequeño espiral, como lo pueden ver, es prácticamente una bobina. Esta bobina de este otro lado me muestra diferentes monedas. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues las monedas, al ser un material que puede afectar lo que son los campos inductivos, puedo poner una moneda, voy a hablar de monedas mexicanas, una moneda de 50 centavos, y lo que esperaría sería deformar el campo inductivo en esta zona. ¿Qué es lo que pasaría? Recordemos que yo trato de convertir el campo inductivo en un campo electrónico. Entonces, si suponemos un circuito en el que yo controlo el valor de la inductancia y entiendo que eso tiene una relación con voltaje, y el voltaje sé que es una señal analógica, y esa señal analógica la mando a un ADC, puedo determinar o generar un algoritmo en que, dependiendo de la inductancia, me ayuda a determinar exactamente, ¿sabes qué? Lo que pusiste sobre la bobina es una moneda de 50 centavos. Y obviamente, si pongo una moneda de 10 pesos con un tamaño mucho mayor, pero también con materiales diferentes que la de 50 centavos, porque recordemos que la moneda de 10 pesos está constituida de dos materiales diferentes, pues obviamente el efecto inductivo será mucho mayor. En su hoja de datos puedo encontrar algo como esto. Estas gráficas de la física se me hacen bastante interesantes, porque aquí lo que está bien, pueden observar, muchachos, es que prácticamente cuando una bobina está cerca de la otra, o estas dos terminales de aquí se acercan, lo que hace es que estas ondas magnéticas que se están generando en esta parte se deformen, y entre más se deformen, más ayudan a cargar este capacitor. Y si este capacitor, yo mido la carga y descarga del capacitor, recuerden que el capacitor lo que almacena es voltaje. Entonces, para mí, mandarlo a un convertidor exactamente de inductancia, en este caso, me permite procesar esa información, y esa información procesarla para hacer lo que yo absolutamente quiera. ¿Una pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, Todo bien, ¿cómo Miguel. funcionan, por ejemplo, las máquinas de dulces que están ahí en las escuelas? Perdón, en la escuela, la máquina de dulces, la de refrescos no, creo que también la de refrescos funciona de la misma manera. Normalmente lo que hacen estos convertidores del que están hablando aquí, es, tú depositas una moneda de 1 peso, y lo que hace este convertidor es que te genera un solo pulso cuadrado. Si depositas una moneda de 2 pesos, genera 2 pulsos cuadrados, una de 5 pulsos cuadrados, y una de 10 pulsos cuadrados. Entonces, por ahí en sistemas digitales ustedes les ponían a hacer algo así, un algoritmo que normalmente empezaba con una palabra clave. La palabra clave era post-edge o neck-edge, algo así, impulso positivo o impulso negativo. Aquí en este caso se hace algo similar con las detecciones de las monedas. Tú lees exactamente cuántos impulsos positivos o cuántos impulsos negativos, dependiendo de tu algoritmo, y pues eso de ahí te ayuda a determinar, pues sabes que sé que entró una moneda de 1 peso, una moneda de 5 pesos, una moneda de 10 pesos. Entonces, más o menos así funcionan los sistemas intuitivos, y pues esas son las aplicaciones que, como muy coloquiales, son la que todos les damos. Ok, esto es importante. Un sensor inductivo tiene la ventaja de que no es afectado por las propiedades dieléctricas de su medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la resistencia, el caso resistivo no deja de ser un efecto tal cual electrónico. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pensemos en el sensor LM35? Un sensor que ustedes han utilizado, que es un sensor que ayuda a medir la temperatura, muy simple de usar, porque cada 10 miliamperios o cada 1 miliamperio, no recuerdo bien, te da exactamente un nuevo grado centígrado en este caso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tratara de medir la temperatura, vámonos a los extremos, de una parte en específico del océano, pero en este caso pongo el sensor, el sensor LM35 directamente sobre el agua?
No sé si sepan que es un electrolito, muchachos. Un electrolítico, prácticamente agua con sal, un Gatorade ya se conoce como electrolito. ¿Por qué? Porque pues es esta constitución, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? El suero, pues, o todas esas bebidas, sí, sí, como suero y todas esas cosas, lo que hacen es agua con sal que te ayudan a recuperar iones. El agua del mar es considerada como un electrolito y los electrolitos son los únicos que pueden conducir electricidad. Es una mentira de que si tú tratas a tu garrafón de agua, tratar de meterle dos terminales eléctricas de una batería, te va a dar una descarga. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque realmente el agua natural no puede transmitir la electricidad. Métele sal, haz que el agua esté diluida, que la sal esté diluida en agua y eso ya será un efecto completamente diferente. Eso ya te permitirá generar un impulso eléctrico de esta situación. Entonces, bueno, los efectos resistivos, pues a diferencia de los efectos inductivos, sí tienen una pérdida por ahí, pueden llegar a tener una pérdida de información de qué aplicación usar. Pero bueno, también es importante mencionar que algunos campos magnéticos externos pudieran llegar a afectar mediciones de este otro tipo de situaciones. ¿Qué aplicación tienen muy interesante los sensores inductivos? A lo mejor un poquito saliéndonos de la biomédica, vamos a entrar un poquito más en sistemas de ecología. Los sensores inductivos pueden ayudar a reconocer metales, incluso pudieran ayudar a reconocer otros tipos de materiales como vidrio, plástico, cartón, pero desafortunadamente no generan un buen efecto. Entonces, bueno, si tengo una distancia de sensado más o menos estable para todos, yo puedo determinar que a través de cómo se expone este sensor inductivo que yo tengo aquí y que ya es algo muy comercial, puedo determinar el valor de lo que es el cobre, el valor de lo que es el latón, el acero inoxidable y el hierro. Entonces puedo hacer una máquina que me procese materiales y me ayuda a hacer un clasificador de materiales para el momento en que yo quisiera poderlos reciclar. Un efecto muy bueno sería, ¿qué pasaría si yo genero una máquina en la que la máquina me tiene que determinar diferentes tipos de materiales para reciclar botellas? Sería muy simple poder detectar lo que es el aluminio en comparación de lo que es el vidrio o lo que es el plástico. Entiendo que en Europa hay muchas tiendas en las que tú llevas tus botellas, te dicen, si llevas esta botella al supermercado, la metes a través de una máquina, la máquina te puede dar 10 centavos de euro por cada botella que tú llevas. ¿Qué es lo que hacen? Tienen muchos procesos, en especial corroboran el material del que están hablando, porque pues, una botella puede tener la forma que tú quieras, corroboran también el material y en muchos de los casos corroboran lo que es el código de barras para poder determinar exactamente la botella de la que estamos hablando, porque, pues bueno, no solamente por el material hay que dar un retorno económico, sino también saber cuánto es el retorno económico del que estamos hablando. ¿Alguna duda? ¿No? No, todo bien. Todo bien, gracias. ¿Seguros, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Todo bien. Gracias. Bien, y que Gracias, gracias. El tercer efecto sería lo que es la capacitancia, ¿no? Aquí vamos a regresar un poquito a sus clases de Tere, de Paola, no sé de quién les habrá dado circuitos, pero pues con ello, con esos profesores de las materias de circuitos, siempre estudiaron tres efectos, ¿no? Lo que es la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Probablemente en aquella situación no entendían muy bien para qué estudiar estos tipos de materiales. A nosotros nos sirven mucho en sensores. Sabemos que la inductancia que genera un campo magnético, los sensores capacitivos generan cargas y descargas de lo que es el capacitor y la resistencia me ayuda muy bien para hacer divisores de voltajes. En este caso, la capacitancia entre dos platos paralelos de área A separadas por una distancia X me pueden ayudar a determinar un efecto capacitivo donde E0 es el dieléctrico, la constante dieléctrica del espacio libre, y ER es la constante dieléctrica relativa de lo que es el insolador. Dicho de otras palabras, nosotros sabemos que los capacitores, no los cerámicos, no las lentejas, los que vienen encapsulados en un barrilito, son capacitores que internamente tienen un material dieléctrico, un material dieléctrico exactamente como yo lo tengo aquí. ¿Cómo funcionan los capacitores de tubito o de barril? Lo que hacen es que tienen ciertas espirales, dos espirales que prácticamente están una continua a la otra,
pero esas espirales también determinan mucho el área que tiene si yo pudiera sacar el capacitor, encontraría estas espirales, y si saco las espirales y las aplano, pues obviamente eso me generaría un rectángulo que está encerrado. El área de ese rectángulo con el rectángulo o el espiral que tiene en paralelo, junto con un material dieléctrico, ayudan a poder controlar lo que es la capacitancia. No sé si alguna vez les haya tocado, pero hay capacitores muy, muy gordos que llegan a lo que es un milifaradio o en el orden de los milifaradios, y se empiezan a hacer mucho más chonchos. ¿Por qué? Bueno, pues necesitan obviamente más material dieléctrico, y el área con la que están trabajando tiene que ser mucho mayor. Necesitan más espacio prácticamente. En principal, es posible monitorear el desplazamiento por el cambio en estos tres parámetros. De cualquier manera, el método que es más fácil de implementar y que es más común usado es el cambio de la separación entre los platos. Aquí un poquito de matemáticas, y por ahí podrán ustedes recordar qué es esto, ¿no? Esta es la ecuación que me ayuda a determinar el voltaje en un capacitor, porque recordemos que el voltaje en un capacitor se da a través de la derivada, y el voltaje en una inductancia se da a través de la integral. Entonces, ¿cómo funcionan los capacitores aquí? Bueno, lo que tengo aquí, en este caso, los capacitores, es prácticamente cuando esto se aleja, me ayuda a determinar una capacitancia mayor en este campo que yo tengo. Esa capacitancia prácticamente me puede generar que esta fuente de voltaje de aquí se esté cargando. Y si yo amplifico esa señal, puedo determinar más el voltaje capacitivo en este efecto. Por aquí me menciona un efecto capacitivo de lo que son los micrófonos. Los micrófonos lo que hacen es prácticamente estimulan un capacitor, que ese capacitor hace que varíe la información entre plato y plato. Y el momento en que yo hago que varíe la información entre plato y plato, estos dos platos, pues obviamente es una de las patas del capacitor y la otra pata del capacitor. Lo que hago es amplificar esa deformación o ese efecto capacitivo, y a mí me permite tal cual volver a generar el sonido, si así lo quisiera, en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica más adelante evaluarla y poder volver a generar una señal eléctrica. ¿Dudas? ¿No? Ok, pasamos a Todo un bien. cuarto, ¿perdón? No, Sí. todo bien. Todo bien. Pasemos a un cuarto efecto, efectos de sensores piezoeléctricos. ¿Qué son los sensores piezoeléctricos? Los sensores piezoeléctricos miden a través de una deformación. Entonces, los primeros medían un efecto resistivo, inductivo, capacitivo. Estos de aquí van a medir un desplazamiento o una deformación. Podrán recordar, muchachos, que creo que hicimos la práctica del Biopac, donde creo que Frida me ayudó ese día, y creo que Néstor también me ayudó. Teníamos lo que es ¿cómo se llamaba esta cosita? Dinamómetro. El dinamómetro, gracias, Néstor. El dinamómetro, esta pieza de aquí. Esto de aquí es prácticamente un sensor piezoeléctrico, que a medida de que yo más deformo este valor, más o menos es, dependiendo del caso, más o menos es lo que es el efecto que voy a tener. Por acá, otro sensor piezoeléctrico. Esto de aquí es un estetoscopio digital. Tiene el mismo efecto que el estetoscopio, que probablemente todos hemos llegado a ver, y que me ayuda a determinar los ritmos, los sonidos cardíacos, ¿cierto? Lo que hago es que yo tengo aquí un sensor piezoeléctrico, en este caso digital, porque los que son analógicos, lo único que hacen es tienen un tambor, que ese tambor lo que hace es amplificar el sonido cardíaco. En este caso es similar. Ese tambor, esa membrana piezoeléctrica, a medida de que se deforma, yo puedo determinar cómo, al pasar la señal, aquí tengo la terminal que se conecta al aparato, al Biopac, cómo la deformación eléctrica de esto me genera una señal, que esa señal me permite poder graficar lo que son los ritmos, los sonidos cardíacos, perdón. Entonces, más o menos visto desde aquí, pues es prácticamente este cristal lo puedo deformar, y a medida que yo deformo este cristal y lo amplifico con sus dos cables, esa deformación pues yo la puedo procesar como una nueva señal. Este de aquí es otro estetoscopio digital. De la misma manera tiene toda esta parte que lo único que hace es capta los ruidos cardíacos, y los procesa para poder generar una señal mucho más pulcra de lo que realmente se llega a utilizar. ¿En qué más se utilizan? Bases de presión. Bases de presión.
Bueno, imaginemos que tenemos muchos de estos pequeños sensores aquí y supongamos muchos de estos sensores normalmente llegan a ser muy pequeños, en el orden de 5 milímetros por 5 milímetros o el orden que ustedes quieran. Hay incluso algunos de 1 milímetro. Ay, disculpa por la imagen, no es una imagen de alta calidad. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Por aquí pueden ver a una persona encargada de este computador. Esta persona prácticamente está encargado de un laboratorio de la marcha. Y por ahí en algunos casos, muchas veces les he hablado del laboratorio de la marcha del CRIT. Y les he hablado que en el laboratorio de la marcha del CRIT hay un pasillo por donde se les pide a los niños que caminen y que esa caminata se mide qué tan bien caminan. En este caso, no sé si alcanzan a notar exactamente o debajo de esta pasita, esta área cuadrada, donde esta área cuadrada está partida en dos zonas. ¿Para qué tiene estas dos zonas? Son plataformas de presión. En teoría, lo que se esperaría es que la persona caminara varias veces por este pasillo y que en algunos de los casos pisara con el pie izquierdo de este lado y en otros de los casos con el pie derecho de este otro lado. Lo que haces es que prácticamente por debajo de esta plancha, esto es foamy prácticamente, en un material similar a como una alfombra muy ligera, están cientos de los sensores piezoeléctricos que acabo de mencionar. Entonces, esos sensores piezoeléctricos, cada uno de ellos da información en específica. Lo que hacen aquí es instrumentar o medir el qué tan bien pisan las personas. Un laboratorio de análisis de la marcha te dice qué tan bien caminas. Los sensores piezoeléctricos ayudan a determinar qué tan bien pisas. Tiene mucho sentido que cuando tú pisas, normalmente hay una presión muy elevada. Entre más azul está la figura, más menos es la carga de peso que hay sobre esta persona. Entre más roja, pues hay mucha más carga sobre la persona. Entonces, tiene mucho sentido que la persona en la parte de los talones es donde más peso se concentra o más presión hay en esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos momentos de la pisada en el que todo tu peso cae sobre la plancha. Por acá puedo ver una mancha bastante oscura. Probablemente esta persona camine mal de este lado y camine un tanto haciendo que su pie izquierdo se haga hacia adentro porque podemos ver que ejerce mucha presión sobre esta parte. Probablemente tampoco no soy experto en leer este tipo de gráficas, pero podemos ver que no tiene pie plano, porque si tuviera pie plano en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, deberíamos ver presión, pero podemos ver que prácticamente la presión que hay en estas dos zonas, pues es prácticamente nula. Y sobre los dedos nunca hay mucha presión, normalmente encontramos más en los huesos previos a lo que son los dedos, donde tengo más presión para soportar el peso. Entonces, de eso me pueden servir también lo que son los sensores piezoeléctricos. Bueno, pues hay muchas figuras como estas. ¿Para qué ayuda esto? No solamente ayuda para determinar la forma de caminar, ayuda mucho en cuestiones de calzado. Los ortopedistas, no todos, obviamente, porque es caro un estudio como estos, deberían basarse en este tipo de gráficas para determinar exactamente cómo desarrollar una órtesis plantar y cómo esa órtesis plantar debería ayudar a mejorar la marcha. Lo mejor sería es desarrollar la órtesis, volverlo a meter a un laboratorio de análisis de la marcha y que en ese laboratorio de análisis de la marcha te puedan decir, mira, sí, exactamente como lo predecíamos, tu marcha se ha vuelto mucho más natural, no generas tanta presión, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque todas estas repercusiones o un mal caminar podría llegar a afectar algunas otras partes del cuerpo o algunas otras articulaciones. Bien podrías ir afectando lo que son las rodillas, las caderas, lo que es la columna vertebral, etcétera, etcétera. Y pues todo eso a medida de que vayamos avanzando en edad, pues obviamente tendrá efectos colaterales mucho más graves, mucho más severos, por así decirlo. Bueno, ya casi termino con esto, creo que de los sensores piezoeléctricos. Bueno, todavía me queda. Vamos a hablar sobre sensores de temperatura, mediciones de temperatura. Porque los sensores de temperatura, pues la temperatura es algo muy importante, obviamente, para el cuerpo, ¿no? Una gran caída de la temperatura es un buen indicio clínico para determinar que algo malo está pasando. La temperatura, yo les he mencionado, nosotros al provenir de la naturaleza,
no somos algo digital, venimos de algo que es analógico. Entonces la temperatura no es un parámetro que esperamos que varíe muy rápidamente. Normalmente la temperatura o tiene un aumento muy, muy lento o también tiene un decremento muy, muy lento. Sí, se nos sube la temperatura, pero realmente no sube en un segundo, ya tengo 2 grados extra de los que tenía en este momento. Y también al momento de bajar la temperatura es un proceso mucho, mucho más elevado. La medición de la temperatura ayuda en muchos aspectos. Por ejemplo, ayuda a determinar infecciones que son usualmente reflejadas por el incremento en la temperatura. Altas fiebres destruyen los sensores de temperatura, las enzimas y las proteínas. La anestesia decrementa la temperatura del cuerpo por deprimir los centros reguladores de térmicos. Bueno, aquí, bueno, algunas otras aplicaciones, ¿no? En los pediatras es muy importante el calentamiento de las incubadoras, ya que esto ayuda a mantener las temperaturas de lo que son los infantes. El estudio de las artritis también ayuda a generar esta parte. Es muy común que en las artritis pueda llegar a encontrar temperaturas mucho más elevadas. Por ahí había hace poco unos muchachos, me parece que de Monterrey, no estoy muy seguro, que en los tumores cancerígenos es muy común un incremento de temperaturas en la zona cancerígena. Entonces trataban de lograr crear un brasier en el caso de atacar lo que es el cáncer de mama, en el cual monitoreaba la temperatura del seno al momento de que determinaba que obviamente en una parte de un seno contra el otro había un incremento de temperatura. No estoy hablando de 15, 20 grados de temperatura, porque obviamente eso sería bastante notable, pero temperaturas muy tenues que obviamente no se registraban en la otra parte, pues obviamente eso podría tener un indicio de que probablemente allí había un tumor cancerígeno. No es muy común, pero para esto también obviamente se necesitan sensores de temperatura muy precisos y los niveles de ADC que llegamos a utilizar o que se utilizan en estas aplicaciones no son sensores, no son ADCs de 10 bits o de 8 bits como los que estamos acostumbrados. Obviamente, como esperamos medir variaciones de temperatura mucho más pequeñas, pues obviamente necesito rangos del ADC más específicos o más detallados, más sensibles de los que normalmente estamos acomodados a medir. Por aquí tengo un error. Ven 2 veces termocouples o termopares en esta zona. Uno debería ser termistores. ¿Qué tipos de sensores hay? Ahorita lo corrijo y cuando se los comparta, ya esto ya estará corregido. Una disculpa. Los termocouples, termistores, detectores de radiación y los detectores de fibra óptica son prácticamente la clasificación de los 4 sensores que ayudan a medir lo que es la temperatura. Cada uno de ellos pues mide un efecto diferente, ¿no? Y normalmente estos tienen más un efecto que tiene que ver con transistores, al igual que el sensor LM35, pues es una unión PN. Por ahí espero que recuerden un poquito de sus clases de dispositivos electrónicos. Esto de aquí tiene mucho que ver con eso de las uniones PN, porque prácticamente el que tanto varía la parte P o la parte N me ayuda a determinar qué temperatura es la que estoy midiendo. Me menciona cambios alrededor de 2 milivoltios, representan 1 grado centígrado. Entonces son fáciles de detectar esas temperaturas. Bueno, por aquí un poquito de historia. Está basado en el descubrimiento de Seebeck en 1821. Él observó que las fuerzas electromotivas existen a través de una unión de 2 metales similares. En su experimento, él notó que en esta parte no sé si sepan qué es un termopar. Un termopar se utilizan mucho para medir la temperatura y los pueden encontrar en los multímetros. No estoy muy seguro si llegamos a utilizar un multímetro en la práctica de laboratorio. Estoy buscando un segundo. A ver si está. Un termopar tiene una forma como esta. Estos 2 piquitos que van aquí van conectados al multímetro y esta barra que está aquí, similar a un cautín, esa va a ir conectada o cercana a lo que es el material que yo espero determinar su temperatura.
Entonces, esas barritas de aquí me están determinando estas uniones que yo tengo al momento en que yo genero una variación de temperatura. Estas uniones que yo tengo aquí se están generando una energía diferente. Entonces, prácticamente la diferencia entre T1 y T2 me ayudará a determinar una energía, que esa energía yo la puedo determinar como un rango de voltaje, porque pues esto de aquí me está generando electricidad. De esto pues depende mucho el material que tenga en las uniones T1 y T12. Son temas muy de termodinámica que pues, realmente a nosotros no nos incumbe tanto, ¿no? Para nosotros tener un termocouple y pues prácticamente la deformación o el calentamiento de estas dos uniones de material me va a ayudar a generar electricidad. Ok, los semiconductores son semiconductores hechos de materiales que son resistivos térmicamente con una temperatura un coeficiente de temperatura bastante elevado. La resistencia de los termistores decrementa y su temperatura incrementa dependiendo del decremento de la temperatura. Ustedes ya midieron estos efectos de cómo a medida de que me estoy alejando puedo generar una curva. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a medida de que yo tengo una temperatura mucho más alta, el radio de temperatura también, perdón, el radio de resistencia puedo ver que cada vez se encuentra mucho más pequeño. Los termistores son los que ustedes utilizaron, unos similares a los capacitores de lenteja. Entonces, ¿qué esperaba yo? Que ustedes me generaran una gráfica como esta, nada más que ustedes tenían el efecto contrario. Ustedes aquí sí pueden ver, pasa de una temperatura muy, muy baja, menos 50 grados centígrados, y pueden ver cómo la temperatura va a medida que la temperatura va aumentando, pues obviamente el nivel de resistencia es mucho, mucho más bajo. Ustedes hicieron el efecto contrario. Ustedes tenían como una resistencia, perdón, como una temperatura muy alta, que era en ese caso 100 grados centígrados, debían determinar cómo el valor de la resistencia iba aumentando poco a poco. Por aquí tengo una segunda gráfica que me explica también el efecto de la corriente. Me dice cuántos miliamperios necesito, me habla del voltaje y me genera estas gráficas de carga. Pero esta es una gráfica en 4 dimensiones, porque también me habla el espectro de la potencia que tengo y me habla del comportamiento de la resistencia, cómo va a ir variando. Son gráficas bastante complicadas, pero me dice, bueno, pues por aquí puedes ver cómo exactamente tendría los valores de cómo la resistencia va aumentando a medida perdón, cómo la resistencia va decrementando a medida de que yo tengo esto, pero también a medida que voy aumentando el voltaje puedo ver que llega un pico, pero a medida de que llego a ese pico, luego el valor se hace más pequeño. Y tiene dos efectos, es la curva característica cuando está exhibida en aire y la curva característica cuando está exhibida en agua. Entonces estos de aquí, termistores, también están basados un poco en la resistencia. Y como lo decíamos con la inductancia, puedo notar que el medio ambiente en el que se encuentre sí me genera un cambio en respecto a si lo quiero utilizar en agua, a si lo quiero utilizar exactamente en aire. Tengo algunos otros efectos como igual de radiación, o bueno, de efectos de medición de la temperatura, como el efecto de la radiación. Aquí hay una relación entre la temperatura de la superficie de un objeto y la radiación que emite. Todos nosotros emitimos radiación, obviamente, radiación bastante pequeña, pero esa radiación, al momento de que uno la mide, no deja de ser radiación que está en el mismo espectro electromagnético. Al igual que está la luz visible que nosotros tenemos, o la luz infrarroja, todo eso, la radiación también existe en el espectro electromagnético. Pero, por ejemplo, yo en este momento estoy volteando a ver a mi celular y estoy volteando a ver a la luz. Desafortunadamente yo no puedo, o ustedes tampoco pueden, ver la radiación que está emitiendo el aparato. Pero la tecnología nos ha permitido generar dispositivos en los que esa radiación o luz, que en este caso no es perceptible ante el ojo humano, esa pueda ser captada por un segundo aparato y me genere una imagen. Perdón, aquí no. Así. En este caso puedo ver aquí una persona en la que la persona, pues tengo un mapa de colores en los que puedo notar zonas rojas en donde hay mucho más calor. ¿Qué pasa con el cabello? En el cabello puedo notar zonas verdes y zonas amarillas. En el fondo es azul. No, probablemente esto sea una pared que no está emitiendo radiación. Entonces esta pared probablemente se encuentre más fría que lo que es el sujeto que estoy notando.
¿Qué pasa con la persona? Noten lo que es el tronco de la persona y lo que es la cabeza. Puedo ver en esta parte que se encuentran colores rojos muy intensos. ¿Por qué? Porque, bueno, sé que en esta zona es donde normalmente más voy a encontrar irrigación sanguínea. ¿Qué pasa con las extremidades, con las orejas, con la nariz, con la parte del cabello? Por la nariz es una zona muy fría. Tiene mucho sentido. Todo el aire que entra por su nariz, pues ayuda a mantener ventilada esta zona y pues obviamente no hay mucha temperatura. Al igual que las orejas, no hay mucha irrigación sanguínea en esta parte. En los brazos sí hay mucha irrigación sanguínea. Puedo notar unos colores rojos, amarillos, más leves que lo que hay en el pecho. Y por último, en el cabello, cuando esta persona se da vuelta, puedo notar tonos verdes. Tonos verdes están muy acercados a lo que es el espectro de luz, a lo que es el color azul. Entonces aquí hay una temperatura más leve. ¿Por qué? Porque el cabello ayuda a disipar calor, ayuda mucho a disipar calor a las personas. Entonces esta zona, pues obviamente se encuentra mucho más sensible. Si no me entienden cómo funciona esa gráfica, funciona basado en lo que he hablado mucho con ustedes, lo que es la luz. Algo así. En este caso, la radiación se encuentra, nosotros únicamente vemos esta parte aquí. Entonces, por acá, esta parte de rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, toda esta ya es energía o formas de onda que entran en lo que es la radiación. Entonces, entre más azul, más frío está la persona, entre más rojo, obviamente está mucho más caliente. En ese sentido, porque hace rato cuando veíamos esa pieza de aluminio que se estaba fundiendo, yo les decía, entre más se acerque al blanco, al infrarrojo, será una pieza mucho más caliente. Por aquí ahorita me mencionan, estoy haciendo un experimento en el que, o bueno, un proyecto en el que quisiera medir rangos de la temperatura a través de luz visible. Quisiera medir oxigenación en el cerebro, pero a la gente le cuesta trabajo entenderme de que como si yo aplico una luz aplicada al cerebro, cómo es que la luz va a pasar el cuerpo. No porque nosotros hayamos entendido que si tengo una lámpara y la lámpara la apunto contra un objeto en la oscuridad, pues obviamente la luz va a chocar contra ese objeto. Eso es lo que hemos tenido idea desde que tenemos noción. Los efectos ópticos o de la luz tienen un efecto y un comportamiento diferentes. Hay luces que traspasan nuestro cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta. No estamos muy expuestos a este tipo de luces, pero por ejemplo, los rayos X es considerado un espectro de luz. Es un espectro de luz no visible ante el ojo humano, pero que cuando somos sometidos ante un rayo de luz de rayos X, la luz de los rayos X traspasa cualquier tejido que tenga el cuerpo. Pero ya cuando son tejidos muy, muy densos, como los huesos, a los rayos X les cuesta bastante poder atravesarlos, entonces normalmente los rayos X se pierden en esta pérdida de densidad ósea. Pero por ahí hay mucha información como la luz infrarroja, que la luz infrarroja puede penetrar al cuerpo y no necesariamente porque tenga un hueso adelante de él significa que el hueso se va a detener en esa zona. ¿Alguna duda, muchachos? Aquí, si quieren, hacemos otra pausa para preguntas o algo por el estilo. ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo bien, en serio? pues hasta ahorita estoy entendiendo. Bueno, creo que mi vida de youtuber está tomando éxito. Bueno, no sé los otros. Creo que Paco, solo te quedamos tú y yo en la conferencia. Entonces, Paco, ya no tienes que presentar examen, Paco. Yo Todo aquí bien, estoy profe. Ah, ya volvió. Ah, sí. Mira, llegó David. Hello. Me dejen tomar agua. Ok. Ya, gracias. ¿Puedo ir al baño? ¿Quieren terminar aquí la sesión? ¿Quieren tomar un descanso y ahorita regresamos? Como O ve, vean, Paco, de todas maneras se va a quedar en el video. pues sí, que mejor síganle para terminar más pronto. Terminar más pronto. ¿Eres David? Sí. Sí. David, qué bueno que llegó. Entonces, muchachos, por ahí regresando un poquito a esto de la medición térmica,
de la radiación térmica en personas, puedo encontrar este experimento. Este experimento de aquí por Lawson et al. Midieron exactamente a través de mastografías el efecto de cómo en un seno afectado por cáncer puedo encontrar este glóbulo rojo o esta zona roja de aquí, en la que en esta parte puedo encontrar exactamente un tumor cancerígeno. ¿Qué pasa si el experimento lo metemos a otro efecto como una tomografía? Puedo encontrar que efectivamente la temperatura me ayuda a que puedo determinar que en esta zona había un tumor cancerígeno. ¿Qué ventajas tiene esto contra lo que es una tomografía o una resonancia magnética? Bueno, pues recordemos que en esto no estoy exhibiendo a la persona a que esté sometida a radiación en la resonancia magnética y en la tomografía. Es bien sabido que sí, la persona se le va a dar una radiación y que esa radiación pues obviamente puede llegar a tener efectos colaterales. Entonces, en este caso, la temperatura, un nuevo equipo que me ayuda a determinar exactamente si hay una concentración de tumores o de algo por el estilo. No solamente es aplicado en tumores cancerígenos, mucha investigación de esto se utiliza para tumores en el cerebro o incluso tumores de osteosarcomas. Osteosarcomas son tumores en los ósteos. En este caso significa en las células que están constituidas, que constituyen los huesos. Entonces también en esa parte, pues es muy común que si tú sacas una imagen de un hueso, pues obviamente esa zona puede verse perjudicada. ¿Qué problema hay? Bueno, en este caso, de cierta manera, el tumor cancerígeno está, ¿cómo decirlo?, muy superficial. Pero, por ejemplo, en un tumor cancerígeno que está afectando el fémur, un osteosarcoma en el fémur, ¿qué problema hay en esta zona? La capa muscular es bastante grande. Entonces, esa capa muscular podría ayudar a determinar que, pues exactamente no es un tumor porque no tengo la capacidad de que el aparato tenga tanta profundidad de penetración para llegar a lo que es el hueso. Por otro lado, vean esta barra de colores. La barra de colores aquí es una gráfica bastante interesante, ¿no? Me dice, mira, esta persona llega a los 35 grados como máximo, un mínimo de 31.6, tiene un promedio de 33.2. Seguimos viendo estadística todavía en este momento y veo que la temperatura de la persona va desde los 28.6, que probablemente sea el fondo de la imagen, y puede llegar hasta los 34.2 en axilas y cuello. Entonces, en estas zonas rojas, donde normalmente no esperarías que hubiera una temperatura muy elevada, pues aquí puedo determinar, aquí hay un problema, ¿no? Siguiendo en termómetros, en especial este tipo de termómetros que desafortunadamente estos días están tan de moda, los termómetros por radiación también son utilizados para usos de medir temperatura, como los que podemos ver que utilizan como estos termómetros de disparo, ¿no? Que son termómetros que normalmente los ponen en el canal auditivo y ese canal auditivo genera una onda de luz, que esa onda de luz va, rebota y capta exactamente la radiación que tiene. Y al momento de captar la radiación, pues lo convertimos de la misma manera en, una, en un comportamiento de temperatura. Por último, el efecto de fibras, sensores de temperatura en fibra óptica. Una fibra transmite luz, emitiendo luz a través de fuentes de diodos al sensor. Esta pasa a través del arsenuro de galio y colecta la información de la fibra por una detección en el instrumento de lectura. ¿Qué hace este ejemplo? Bueno, al ser fibra óptica, no sé si estén muy familiarizados con la fibra óptica y qué es esta. La fibra óptica es prácticamente vidrio muy delgado, que ese vidrio muy delgado al momento de ponerle luz funcionan como guías de luz. Tú le pones en el extremo de la luz, de una barrita de fibra, de la fibra óptica, le pones una estimulación luminosa y esa fibra óptica lo que va a tratar de hacer es que, bueno, va a tratar de transmitir la luz por toda la fibra. Estoy fijando bien. Miren, algo así. No, de hecho, se ve hasta bastante grueso. Esta ranurita de aquí es fibra óptica. Por ahí, probablemente Telmex, si sean usuarios de Telmex, les habrán dicho que ya tienen una instalación de fibra óptica. Entonces, lo que hace Telmex es la información eléctrica. Incluso, bueno, nosotros lo hacemos también porque, pues, obviamente, tiene que viajar en dos direcciones
pasamos luz a través de esto y esta iluminación de aquí ilumina toda la línea que tiene y pues eso se convierte en impulsos eléctricos, unos y ceros, que esos impulsos eléctricos me ayudan a determinar a mí si es un 1 binario o un 0 binario. Obviamente de estos son muchísimos. En el caso de los sensores térmicos de fibra óptica, lo que hace es que la temperatura va a ayudar a eliminar un tanto de esa luz. Entonces va a refractar la temperatura. Cuando la transmite, choca contra un objeto, se refracta y tengo un sensor, un diodo de arseniuro de galio, que ese sensor es prácticamente otro diodo. Que ese diodo, dependiendo de qué tanto se polarice el diodo, va a ser la información que se pudo captar y cuánta información de esa se pudo quedar. Entonces, en este caso vemos un efecto óptico y de temperatura, en el cual la refractación de la luz me dice exactamente qué tanta luz de la que entró regresó. Entonces, muchas de las veces la luz no va a regresar completa. De hecho, no espero que regrese completa. La cantidad de luz que regrese me va a ayudar a mí a determinar exactamente qué nivel de temperatura es el que yo tengo. Bueno, ya nada más nos faltan mediciones ópticas, son muy utilizadas en el diagnóstico médico, analizan muestras de sangre y de otro tipo de tejidos removidas del cuerpo durante cateterización para la medición de oxigenación, ¿no? Es importante tener esto. Y bueno, es para las aplicaciones que tenía. Yo tengo una fuente de luz, hablando todavía de fibra óptica, tengo los filtros y tengo un detector del otro lado. Entonces, las lámparas normalmente lo que hacen es emiten luz y yo tengo filtros en esta parte. ¿Qué tipos de filtros yo estoy buscando? Hay veces en los que tengo filtros de luz azules, rojos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Si lo puedo encontrar. Bueno, un tanto psicodélica la imagen, me parece, pero en este caso creo que lo puedo explicar con esta imagen que está aquí. Como pueden ver, esta imagen, muchachos, está constituida, mejor en esta vamos a hacer. Esta imagen de aquí pueden ver que está constituida por luces rojas, tonalidades rojas y tonalidades azules. ¿Cómo funciona un filtro de luz? Te dicen que para poder ver la imagen que está secreta, hay algunos tipos de lentes especiales en los que los lentes, normalmente si tú te pones un material transparente de color rojo, te concentrarías únicamente en la figura roja, filtrarían entonces lo que es la tonalidad azul. En cambio, si haces el efecto contrario, te pones unos lentes con un material transparente de color azul, te quedarías con la segunda silueta. En este caso se hacen filtros similares, ya que la lámpara probablemente transmita luz blanca para ver qué es exactamente lo que nosotros nos queremos quedar de esa imagen. Y lo podemos resumir de esta manera. Un simple diodo emisor de luz, un LED y un fototransistor, al igual que en la práctica de fotopletismografía. Pero en este caso, pues obviamente nos hace falta esta cubeta, que esta cubeta es prácticamente la barrita de fibra óptica que yo tengo. Entonces lo que me está tratando de decir es aquí, emite luz, fíjate cómo la fibra óptica se está perdiendo o está ayudando a que la luz se pierda por la variación de temperatura y lo que salga o pueda captar el fototransistor, eso es lo que nosotros nos va a ayudar a determinar cuál es la temperatura del objeto que estamos tratando de sensar. Y esto es todo sobre sensores de temperaturas. Entonces, como resumen, muchachos, nos podemos quedar con sensores resistivos, inductivos, capacitivos y sensores térmicos, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí? No. No. Ahora sí me gustaría No, una todo bien. retroalimentación final. Profe, la grabación y eso, ¿dónde va a estar publicada o qué onda? Mira, ¿En mis cursos? la verdad, David, ¿En YouTube? le quiero dar mucha importancia a esto de subir videos a YouTube. Ok. Profe Julio es mi inspiración, entonces quisiera subirlo a YouTube y les comparto el link. En la mañana subí un video de mi clase de diseño lógico y pues no es por presumir, muchachos, pero ya tengo 15 likes, A ver, yo quiero ¿Cómo lo darle like. encontramos? Como Eric Eduardo Guzmán Quesada. No bueno. le hemos metido mucha productividad. No, pero obviamente esa es la clase de ellos de la mañana. Este video
Dejen detengo la grabación. Pausa. Sí. Ya para que esto detener.